Bienvenido a tu espacio de cursos didácticos Solución Paso a Paso. Estamos en la materia de Geografía, sexto grado, bloque 3, lección 4, minorías culturales. Con el estudio de esta lección explicarás la diversidad de minorías culturales del mundo. Página 100 a la 104 de nuestro libro de texto, primera parte de la lección 4. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Hola Iván, te escribo desde Valencia. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te conectas. ¿Recibiste mi último correo? La última vez te contaba que me encanta encontrar estudiantes de diferentes países en mi escuela. Por ejemplo, tengo una compañera que es de Marruecos y otro que vive en Rusia. Ambos están aprendiendo a hablar español. De vez en cuando nos sentamos juntos para comer. Nosotros le invitamos paella y ellos traen comida típica de su país que les preparan en su casa, como es el cuscús marroquí, hecho con bolas de harina acompañadas de verduras, o la sopa rusa solianka, que lleva pescado, pepinos y limón. Sabe un poco ácida, pero es un platillo que se sirve todo el año. Disfruto mucho el intercambio de ideas, gustos y actividades que tenemos en la escuela con los estudiantes de otras comunidades. Creo que asistir a una escuela con este tipo de diversidad cultural me hace sentir muy afortunado. Contesta pronto, Javier. Minorías culturales. Comencemos. Como ocurre en España, existen diversos grupos sociales minoritarios localizados en distintos países alrededor del mundo. Las formas de vida y las manifestaciones culturales aportan riqueza a la diversidad cultural del espacio geográfico. Actividad. Lee el texto, la llama eterna y subraya los diferentes grupos étnicos y culturales que se mencionan. La llama eterna. La llama de una vela siempre ha representado el alma solitaria. Por eso los católicos encienden velas por las almas de los muertos y hay llamas permanentes en muchas tumbas del soldado desconocido, para recordar a todos los que han muerto en la guerra. En muchos lugares del Mediterráneo se llevan a cabo procesiones durante la Semana Santa, en las que los habitantes de todos los pueblos y ciudades ascienden con velas y antorchas hasta un lugar santo situado en lo alto de una montaña o una colina. El trayecto transcurre en la oscuridad y entre el suave aroma de las flores. En la medianoche del sábado de gloria se enciende el cirio pascual, que cede su lumbre a muchas otras velas para celebrar la Pascua de Resurrección. Los hindúes encienden una pira funeraria que solo la tradición decide qué miembro de la familia del difunto debe encender. Los reyes y grandes héroes vikingos, en cambio, eran arrojados al mar en sus barcos junto con sus objetos más valiosos, que se incendiaban antes de que se hundían, a pesar de su enorme valor. Muy bien, aquí identificamos a los católicos, a los hindúes y a los vikingos. Después elige una de las costumbres que se describen y dibújala. Elección: los católicos. En grupo, considerando lo aprendido en quinto grado sobre los grupos culturales en el mundo, identifiquen cuáles son los grupos culturales minoritarios en la lectura. Vikingos e hindúes. Aprendamos más. Un grupo étnico es un conjunto de personas que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo de alimentación, una historia y comúnmente un territorio. Al compartir estos rasgos, los integrantes de un grupo se identifican entre sí y se diferencian de las personas que pertenecen a otro grupo étnico. Las minorías culturales. Las minorías culturales son grupos humanos que comparten elementos lingüísticos, religiosos y étnicos, que difieren de la gran mayoría de la población, del estado o del lugar donde viven. Cuando estas minorías son originarias del país donde viven, reciben el nombre de minorías nacionales, y cuando provienen de otro país y se asientan en una nueva región, se les denomina minorías de inmigrantes. Un ejemplo de minoría nacional son los grupos aborígenes australianos, que representan poco más de
2.1% de la población total de Australia. Un ejemplo de minoría de inmigrantes son los chinos e italianos, que representan alrededor del 2% en ese país. Frente a este contexto, es común que los grupos mestizos discriminen a las minorías étnicas y a las de inmigrantes. El grupo indígena Huichol habita en los estados de Nayarit y Jalisco. Exploremos. Observen el mapa del anexo en la página 192, en el que aparecen algunas minorías culturales, y respondan las siguientes preguntas. Observamos el mapa que nos menciona. 192 minorías culturales en América. Tenemos a los pies negros, a los nuits, iroquenses, apache, cheyenne, raramuri, nahua, zapoteco, maya y así. Otavalo. Tenemos las demás, que son las minorías culturales. Muy bien. Continuamos. ¿Por qué la distribución de los grupos indígenas no coincide con la división política actual? Debido a que la mayoría de los grupos indígenas se establecieron mucho antes de limitar los territorios y establecer fronteras. Además, ellos cuentan con su propia delimitación territorial y forma de gobierno. ¿Qué grupos se localizan en más de un país? Mapuche, guaraníes, aymara, otavalo, guajiro, maya, raramuri, pies negros e inuits. Grupos indígenas que se ubican en más de un país. Dentro de cada uno de estos grupos existen muchas variaciones que favorecen la riqueza cultural del mundo. Por ejemplo, solo en México existen 62 grupos étnicos indígenas que hablan una lengua propia. No obstante, en comparación con la población total del país, representan menos del 8%, por lo que son considerados minorías culturales, al igual que algunos grupos de origen extranjero como los menonitas, los judíos, los afroamericanos y los asiáticos, que no llegan a ser más de 1% en relación con los mexicanos. Por otra parte, los grupos culturales pueden tener en común las convicciones políticas, las manifestaciones artísticas, las prácticas de ciertos deportes y otros componentes culturales que los relacionan. Sin embargo, pueden no compartir el territorio. Por ejemplo, los hippies compartían una ideología, o las tribus urbanas, que se identifican básicamente por sus expresiones artísticas. Estos grupos culturales también son considerados como minorías con respecto al total de la población. África. Cada práctica y manifestación cultural enriquece a la humanidad, permite que conozcas y respetes otras formas de comprender al mundo que compartimos. Festival de Woodstock en Estados Unidos. Festividad judía en California. Manifestaciones culturales de los jóvenes en Tokio, Japón. Y aquí tenemos diferentes culturas. Actividad. En equipos investiguen en la biblioteca de su escuela qué es la discriminación y cuáles son los motivos por los que se discrimina a algunos grupos. Pueden apoyarse en el siguiente texto. La discriminación de las minorías tiene su origen en los prejuicios de las personas respecto de ciertas características y rasgos distintos a los suyos. Una actitud de discriminación suele considerar inferiores a los otros que tienen un aspecto físico, una cultura o una religión diferentes. La falta de respeto y tolerancia hacia las diferencias físicas, sociales o culturales de alguna persona o grupo, por situaciones físicas, color de piel, estatura, complexión, o por defectos de nacimiento o accidentes, por posición social o económica, pobre, rico, forma de vestir o arreglarse, por pertenecer a alguna religión, étnica, grupo juvenil, género, entre otros. Un ejemplo de lo anterior es
es que en casi todos los países ocupados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, los judíos fueron obligados a usar una estrella amarilla para ser identificados y a vivir en un solo barrio amurallado llamado gueto, en condiciones terribles y sin poder salir. Completen el siguiente esquema con base en lo que investigaron en equipo. Marquen con una palomita y dibujen el motivo por el que hubo discriminación. Muy bien, aquí tenemos una actividad que ustedes van a resolver porque ustedes solamente saben si han sido discriminados y si han discriminado. ¿Qué sintieron frente a la discriminación? Muy mala sensación y baja la autoestima. ¿Qué tan común es la discriminación en su grupo? Muy poco, en ocasiones por la clase social o forma de vestir. ¿Cómo pueden actuar frente a la discriminación? Exponiendo nuestros puntos de vista, actuar con justicia. Muy bien, y con esto concluimos esta primera parte de la lección 4. Espero que cada una de las respuestas sea de gran ayuda para ti, que te ayude a resolver tu actividad de tu libro de texto. Y recuerda que este es solo un material de apoyo en el cual tú puedes modificar las respuestas o apoyarte en ellas. Si te fue útil el material, compártelo con un compañero para que pueda realizar su actividad, o con un papá para que siga apoyando a su hijo en sus actividades escolares. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.